con honestidad te hago un llamado. Todavía no nos vamos. Con honestidad te hago un llamado. De verdad, vos que amás al Señor, que querés la verdad, que realmente estás cansado, hastiado de las opiniones personales de cada uno y querés a Cristo, pensá que si Dios reveló una verdad, esa verdad debe estar protegida. Debe estar protegida. La verdad de Cristo al cual vos amás, porque hay personas del otro lado, que son la mayoría, que aman a Cristo, y ese Cristo que vos amas, y te lo digo con honestidad, como un hermano que te ama y que hace esto por amor a vos, eh, si Dios reveló una verdad, como Cristo la reveló, esa verdad debe estar necesariamente protegida. Debe estar necesariamente protegida. Te hablo a vos, hermano, en el amor de Cristo, porque te amo en el Señor y sé que a veces es difícil ante un sistema que está plagado de información todo el tiempo, y vivimos en una era de hiperinformación. Necesariamente, vos tenés que pensar que si Dios reveló una verdad, esa verdad debe estar protegida, garantizada, y debe, sin lugar a dudas, estar garantizada, y debe ser accesible a todos. No puede ser una verdad sujeta a debates interminables. En el protestantismo la verdad no está asegurada, y lo sabes bien. En el protestantismo la verdad no está asegurada, sino que se fragmenta en miles de versiones diferentes, lo que inevitablemente termina diluyendo y termina disminuyendo la calidad de la fe cristiana. Y lo sabes, disminuye la calidad de la fe cristiana. Por eso la verdad no puede depender la verdad de interpretaciones privadas. Yo sé que vos vas a decir, no depende de interpretaciones privadas, porque en realidad seguimos también tradiciones y demás. Vos sabés que no es así, te lo voy a demostrar ahora. Pedro habla en su carta, en su segunda carta, en el capítulo 1, habla de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si Dios quería que cada cristiano interpretara la Biblia por sí mismo, bueno, ¿por qué la Biblia misma dice que su interpretación no es privada? ¿Por qué? En el protestantismo la verdad queda a merced de cada lector, y lo sabes, sé que lo sabes, sé que estás del otro lado escuchándolo, y sé que lo sabes. La interpretación en el protestantismo queda a merced de cada lector, de cada pastor, de cada teólogo, de cada profesor de griego, de esperanto, de hebreo, etcétera, etcétera. Pero esto no es lo que hizo Jesús. Tu Jesús no hizo esto. Tu Jesús no dejó esto así. Él no dejó la fe en manos de lectores individuales. No dejó la fe en manos de grandes sabios. Sino que dejó la verdad en una iglesia con autoridad para enseñar, como dice Mateo, como Pablo le escribe en su primera carta a Timoteo. Por eso el resultado del protestantismo es un caos doctrinal donde cada denominación tiene su propia versión del Evangelio. Por eso es que la religión verdadera no puede contradecirse a sí misma. La religión verdadera no se puede contradecir. Las que se pueden contradecir son las religiones falsas, pero la religión verdadera no puede contradecirse a sí misma, y lo sabes. Si hay una fe verdadera, entonces no puede haber doctrinas contradictorias dentro del cristianismo. Pero en el protestantismo, unos creen que el bautismo salva, otros dicen que no. Unos creen que uno es salvo, siempre salvo, otros dicen que la salvación se puede perder. Unos creen que la cena del Señor es simbólica, otros creen que Cristo está presente de alguna manera. Ahora, ¿puede una religión ser verdadera si sus propios seguidores no se ponen de acuerdo en doctrinas fundamentales? ¿Puede ser verdadera? ¿Puede ser verdadera? ¿Puede ser verdadera? Pregúntatelo, hermano. Pregúntatelo. No, no puede ser. No puede ser verdadera. No puede ser verdadera. Y te van a decir muchas cosas, es cierto, te van a decir muchas cosas. Te van a decir muchas cosas. Te van a decir muchas cosas. Sin dudas. Sin dudas. Sin dudas te van a decir cosas para negar esto.
Te van a decir que hay que filtrar todo con la escritura. Pero la misma Biblia no enseña sola escritura. Te van a decir que todo lo tenés que filtrar por la Biblia. Pero cada denominación interpreta la Biblia de manera diferente, creando mucha confusión. Te van a decir que tenés que filtrar todo con la Biblia. Pero la Biblia sin autoridad para interpretarla solo te lleva a contradicciones. Solo te lleva a contradicciones. Entonces, ¿cómo pueden decir que la escritura es la última regla de fe, que es la única infalible, si ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en qué enseña la Biblia? Te van a decir que la sana doctrina es clara, pero cada pastor tiene una visión diferente de lo que es la sana doctrina y lo acabamos de ver acá. Te van a decir que la sana doctrina es clara, pero hay miles de denominaciones evangélicas que se acusan mutuamente de enseñar falsas doctrinas. Te van a decir que la sana doctrina es clara, pero en el siglo XVI los reformadores ya estaban divididos de doctrinas fundamentales. Otros te van a decir que la Biblia se interpreta sola, pero fuera de sí. Fuera de sus reales contextos. Y si te dicen que la Biblia se interpreta sola, tenés que preguntar, si fuera así, ¿cómo es posible que existen cientos de denominaciones con doctrinas opuestas? Te van a decir que la Biblia se interpreta sola, pero la Biblia misma dice que hay cosas difíciles de entender que muchos tuercen para guiar a los otros al error. Te van a decir que la Biblia se interpreta sola, pero todos los protestantes dependen de la interpretación de un pastor, un seminario o su propia interpretación personal. Entonces, ¿cómo que se interpreta sola? La autoridad final, lo que pasa que la autoridad final no puede ser la Biblia, porque la Biblia no habla, la Biblia necesita un intérprete. Y esos intérpretes son cada pastor, cada seminario, cada denominación o cada líder. Te van a decir que la salvación es solo por fe. Pero Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Quién es la autoridad para definir cuál de las dos es verdad? La Biblia no. La Biblia te lleva a estas dos. Necesitas un árbitro. Te van a decir que la salvación es solo por fe, pero Jesús dijo que seremos juzgados por nuestras obras. Vaya si no son importantes nuestras obras en el día del juicio. También te van a decir que es el Espíritu Santo que te enseña directamente, que el Espíritu Santo es el que habla directamente a cada quien. Te lo van a decir. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué cada pastor dice algo diferente y dice que es el Espíritu Santo guiándolo? ¿Por qué, hermano? Te van a decir que el Espíritu Santo enseña directamente y habla a cada quien, lo cual es cierto. Pero ¿qué pasa? ¿Acaso el Espíritu Santo se contradice a sí mismo en doctrinas fundamentales? ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo, siendo santo, guíe a todos a cosas diferentes? ¡Qué perverso ese Espíritu Santo si así fuera! ¡Qué perverso! ¡Qué perverso! Ese no es el Espíritu Santo de la Biblia. No es el Espíritu Santo de la Biblia. El Espíritu Santo en el libro de los Hechos dice que guiaba, que llevaba a los que habían de ser salvos a la iglesia. No los llevaba a las escrituras, a que cada uno la lea y la interpreta. Te van a decir también que no hay iglesia verdadera. Te lo van a decir. Te van a decir no hay iglesia verdadera, sino que solo es Cristo. Solo se trata de seguir a Cristo. Pero Jesús dijo que fundaría una iglesia. ¿Jesús mintió? Te van a decir que no hay iglesia verdadera. Pero Pablo, el apóstol Pablo, dijo que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Quién mintió? Yo le creo a Pablo, yo le creo a Cristo. Sin dudas, yo le creo a ellos. Te van a decir que no hay iglesia verdadera y que solo se trata de seguir a Cristo, pero en Hechos, los cristianos vivían en una comunidad visible, No vivían en sectas divididas. En Hechos, los cristianos vivían en una comunidad visible, no en sectas. Sí, también te van a decir, miren cómo van a reducir. No estoy juzgando las intenciones, estoy hablando de los hechos.
Y no estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando de los hechos. Te van a decir que donde están 2 o 3 reunidos, ahí hay iglesia. Y con este versículo te armas una iglesia en el garage. ¿Por qué? Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Claro, pero lo que pasa es que ese versículo en Mateo 18 habla de resolver conflictos, no habla de fundar iglesias. No habla de fundar iglesias. Habla de cómo se resuelven los conflictos en la iglesia. No dice donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí se puede armar una iglesia nueva. No, no habla de fundación de una iglesia, habla de resolver conflictos internos. Y te van a decir, te lo van a seguir diciendo, te van a decir donde están 2 o 3 reunidos. Pero en hechos la iglesia tenía una estructura, había obispos, había una jerarquía visible. ¿Dónde dice la Biblia que cualquiera podía fundar una iglesia? Que cualquier grupo podía levantar un pastor y fundar una iglesia. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? No, no existe en la Biblia. No existe en la Biblia el sentido de iglesias divididas entre sí y que igual es válido. No existe eso en la Biblia. No existe. No existe. No existe. No existe. Te van a decir la famosa frase moderna y diabólica, si las hay. Te dirán que no siguen a hombres. Te dirán que no siguen a hombres. Te van a decir, yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Pero cada denominación sigue la teología de su fundador. Y se siguen dividiendo porque llega un momento que no están de acuerdo con la teología de su fundador y la cambian. Y le agregan o le quitan o se abren otra iglesia. Cuando hablamos de los que siguen las doctrinas de Calvino, ¿Calvino no es un hombre? Claro, van a decir es bíblico. No, no es bíblico. Es calvinismo. Es calvinismo. Los wesleyanos, ¿no siguen a Wesley? Sí. ¿Los luteranos, no siguen a Lutero? Sí. ¿Por qué dicen que no siguen a hombres? Si hasta la denominación de la iglesia muestra eso. Te van a decir, nosotros no seguimos a hombres, sino que seguimos a Cristo. Pero si no siguen a hombres, ¿por qué cada iglesia tiene su doctrina oficial, entre comillas? Te dicen, no, nosotros no seguimos a hombres, sino a Cristo, pero cada pastor interpreta la Biblia como quiera y sus fieles lo llegan a seguir ciegamente. Hermano protestante, negámelo y escribilo en los comentarios. Negámelo, vos sabés que es así. Vos sabés que es así. Vos sabés que es así. Vos sabés que en las congregaciones protestantes actuales, los fieles siguen al pastor ciegamente. Y vos lo sabes bien. Y vos lo sabes bien. ¿Por qué? Porque el pastor muchas veces cambió de doctrinas decenas de veces, cientos de veces, y nadie le preguntó cuál era la doctrina correcta. Nadie le preguntó cuál era la de hace 2 años, la de hace 3 años o la de hace 4 años. ¿A cuál debemos ir? No, siguen al pastor ciegamente. Y hablo de las comunidades pequeñas del siglo XXI, no hablo de las más ordenadas, las históricas, que puede pasar, claro, pero al estar más pegadas al catolicismo, estos riesgos se reducen mucho. Pero las congregaciones que más se alejan del catolicismo, vos lo sabes, se sigue al pastor ciegamente. Y si vos sos líder y enseñás otra cosa diferente a lo que enseña el pastor, en ningún momento el pastor te va a decir, no te preocupes, seguí enseñando lo que a vos te parece, porque acá existe el libre pensamiento. Vos sabés que no es cierto. Vos sabés que en las congregaciones en las que vos estás, vos sabés que no existe el libre pensamiento. Si vos te dignás a conversar siquiera de otras doctrinas, vos sabés que tus días en esa congregación están contados. Y vos lo sabes. Y vos lo sabes. Y vos lo sabes. Y vos lo sabes. Te dicen, yo no sigo tradiciones humanas. ¿Pero por qué celebran cultos dominicales? Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia el culto dominical tal cual lo vemos hoy. No, yo no sigo tradiciones de hombres, pero usan la palabra Trinidad, lo cual no la vemos claramente en la Escritura. Necesitas el desarrollo de esa doctrina que está en concilios católicos. Dicen, te van a decir, nosotros no seguimos tradiciones humanas. Bien, ¿dónde está el llamado al altar? El altar col. ¿Dónde está? ¿Dónde está el altar col? El llamado al altar. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está la oración del pecador en la Biblia? ¿No es tradición de hombres? Eso sí, sí. ¿Nunca escuchaste hablar del llamado al altar? ¿De hacer la confesión de fe? Te van a decir, hermano, te van a decir que la Iglesia Católica se desvió. Te van a decir que la Iglesia Católica se desvió.
Pero la Biblia dice que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo y que va a ser guiada por el Espíritu Santo hasta el final. Juan 16. La Biblia dice que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo de manera ininterrumpida, para siempre, hasta el final. La barca de Pedro sigue en pie hasta el final. Dañada, averiada, tanto de afuera como de adentro. Pero la promesa del Señor hace que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, siga hasta el final. Te van a decir que la iglesia católica se desvió, pero la iglesia católica existió 1500 años antes de la Reforma. Datos irrefutables. Datos irrefutables. Te van a decir que la iglesia católica se desvió, pero la misma Biblia que usan para decir que la iglesia católica se desvió es la misma Biblia que definió la iglesia católica. Porque había cientos de libros que se cruzaban, pero la iglesia católica autoritativamente, no autoritariamente, sino autoritativamente, guiada por el Espíritu Santo, delimitó, marcó los límites. Entonces, ¿cómo puede ser que la iglesia se vaya a desviar si Cristo mismo prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Prevaleció durante 1500 años hasta que un grupo de amigos decidieron romper con la iglesia. Te van a decir muchas cosas. 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 Te van a decir que la Santísima Virgen María es igual que vos y que yo. Te van a decir que la Virgen María es una buena hermana. Te van a decir que es un buen ejemplo. La van a reducir a la Santísima Virgen María a la misma estatura tuya y mía. Pero la Biblia enseña que los ángeles la llaman bienaventurada. Ningún ángel encarnó en su vientre al Hijo de Dios, a Dios mismo. En el vientre de la Santísima Virgen María se formó el Verbo de Dios. Y vos, o algún obstinado, va a decir que es un ejemplo de hermana, pero no es más que vos o que yo. De su carne y de su sangre se formó el Verbo de Dios. Y yo voy a osar de decir que es como yo. No es como yo. No es como yo. Ella es especial. Es la Madre de Dios. Es la Madre de Dios. Es la llena de gracia, según el ángel que le habló. Llena de gracia. Llena de gracia. Ni vos ni yo estamos en esa condición. Es la Madre de Dios. No es como yo, no es como vos. Ni como ningún ángel. Los ángeles miran a la Madre de Dios y no pueden creer lo precioso de la Santísima Virgen. Porque no solamente es preciosa por fuera, sino que todo su ser es precioso. Es precioso. Es un tesoro para la iglesia. Entonces, si la Biblia exalta a María como a ningún otro ser, ¿quién soy yo para hacerla igual que yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces escuchaste un sermón acerca de la Virgen María como lo escuchaste de otras personas, de otras mujeres? ¿Cuántas veces escuchaste en tu congregación? ¿No te llama la atención, hermano? Hermano de corazón, ¿no te llama la atención? ¿Has escuchado predicaciones de Débora? De Elizabeth. ¿Cuántas veces escuchaste de la Santísima Virgen María? Saca tus propias conclusiones. Saca tus propias conclusiones. Sí, es cierto, te van a decir también. Te van a decir, en lo esencial estamos de acuerdo. Te van a decir, en lo esencial estamos de acuerdo. Pero la realidad es que no es así, vos lo sabés. Muchos van a intentar
minimizar sus diferencias doctrinales diciendo que, bueno, en lo esencial estamos de acuerdo. Sí, en lo esencial estamos de acuerdo. Pero este argumento se cae a pedazos, y lo sabes, completamente se cae, cuando se examinan las diferencias entre las denominaciones. Lo sabes, lo sabes, lo sabes. ¿Cómo puede ser que digan que en lo esencial están de acuerdo, pero no pueden ponerse de acuerdo en qué es lo esencial y qué no? Y lo sabes. Te ruego que cuando digas una frase, medites. No te dejes guiar por lo que repiten otros. Examina lo que estás diciendo. No se pueden poner de acuerdo en qué es lo esencial y qué no. Te van a decir que el credo. Preguntá en el credo cuando te dicen del credo. Preguntá qué creen acerca de la comunión de los santos. Te vas a dar cuenta que no hay comunión. Ni en el credo. ¿Por qué? Porque lo que un pastor llama esencial, otro lo llama secundario. Y lo que un pastor llama secundario, otro lo llama esencial. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo que su doctrina era una. Guarda todo lo que yo les mande. Jesús no dijo que su doctrina se dividiría entre esenciales y no esenciales. Eso se lo dejó a la iglesia, para que la iglesia enseñara, no a cada quien. Por eso, si no pueden definir qué es lo esencial, ¿cómo pueden decir que están de acuerdo en aquello que tampoco pueden definir? Si ni siquiera pueden definir cómo se salva uno, ¿cómo pueden decir que están de acuerdo en lo esencial? Si no pueden ni siquiera definir en cómo se salva uno. ¿Se dan cuenta? Debates interminables, donde lo único que generan es confusión, confusión y más confusión, porque no existe árbitro. Entonces, uno se tiene que definir por aquel que le parece más carismático. Ah, este me gusta más cómo habla, este me llega más, este me llega más, este me llega más a mi corazón, este habla mejor, con este simpatizo, por lo tanto, seguramente este que me gusta cómo habla debe tener razón, porque habla bien, porque habla bien. Porque me gusta cómo habla, porque llega, porque es verborrágico, porque es elocuente, porque es elocuente. Pero ese es el método que el Señor mismo decidió para guiarte a vos, un elocuente en redes sociales. No, no. Un buen libro de teología sistemática te dejó para guiarte. La Biblia, solo la Biblia. Te van a decir, finalmente todos creemos en la autoridad de la Biblia, pero, si no pueden ponerse de acuerdo en qué libros deberían estar en la Biblia, Lutero quería sacar Hebreos, quería sacar Santiago, quería sacar Apocalipsis. Te dicen que creen en la autoridad de la Biblia, pero cada denominación tiene su interpretación oficial. Te van a decir, todos creemos en el bautismo. Te van a decir, todos creemos en el bautismo. Pero algunos creen que es necesario para la salvación, mientras otros dicen que es opcional. ¿Qué hago yo, que soy un random como católico de a pie? Que no sabe ni leer ni escribir. ¿Qué hago yo? ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? ¿No será que me habrás dejado una iglesia que defina? Unos dicen que es necesario para salvación, otros dicen que no, que es opcional. Unos dicen que hay que bautizar a bebés para la salvación, otros dicen que no, que es solo para adultos. Algunos dicen que es necesario bautizar por inmersión, otros dicen que es por aspersión. Saliste de una congregación, te vas a otra y que te bautizaron por aspersión y te dicen, no, tu bautismo fue inválido, ahora te tengo que bautizar por inmersión, porque así manda la Biblia. Entonces, si ni siquiera se puede definir cómo se entra en la vida cristiana, cómo es la iniciación en la vida cristiana, porque siempre se ha enseñado que es a través del bautismo que somos familia de Dios, pero si ni siquiera en el protestantismo se puede definir cómo se entra en la vida cristiana, ¿cómo pueden decir que están de acuerdo en lo esencial si ni siquiera pueden definir en qué?
¿Qué es lo esencial en lo cual deben estar de acuerdo? ¿Cómo se entra en la vida cristiana? ¿Cuál es el sacramento de iniciación? ¿Es para salvación? No es. ¿Es solo para adultos? No para niños. ¿Es un símbolo? No lo es. ¿El agua es necesaria? No lo es. Solamente declarar por fe, porque el caso del ladrón en la cruz. Pero el ladrón en la cruz estaba crucificado. ¿Cómo le podés pedir? Si estaba crucificado hay una imposibilidad física. No, pero yo necesito hago de esa excepción una doctrina. De esa excepción me armo una doctrina. Hermano, te ruego por vos, por tu alma, hermano, reflexiona. Reflexiona, hermano, en amor por vos. Claro, y lo básico, te van a decir que lo esencial es solo Cristo. Te lo van a decir, lo esencial es Cristo, claro, porque como lo otro, lo demás, no hay respuestas, terminás haciendo un embudo y un reduccionismo total que pasaste de decir, estamos unidos en el credo, a terminar diciendo, bueno, lo esencial es solo Cristo. ¿Dónde dice en la Biblia eso? En la Biblia hay 73 libros, no hay un solo renglón que dice lo esencial es seguir a Cristo. Si no, tenemos que sacar 73 libros y dejarnos un renglón de un librito así, sacamos todo y lo dejamos acá, así, acá, así. Lo esencial es solo Cristo y repartimos eso. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cristo no predicó un evangelio de opiniones divididas. Cristo fundó una iglesia, no fundó miles de denominaciones. Cristo dijo que habría un solo rebaño y un solo pastor. No un rebaño fragmentado con diferentes pastores que creen diferentes cosas. Claro, la unidad en Cristo es esencial, pero la unidad en el cuerpo de Cristo. Según el apóstol Pablo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es la iglesia. Te van a decir que las diferencias doctrinales no importan. No importan. Pero la Biblia, en Gálatas, advierte, ojo con ese otro evangelio. Ojo. Pablo habla de una sola fe en Efesios 4. Una sola fe. Ojo. Claro, te van a decir también que en la iglesia primitiva había diferencias. Te van a decir que tenían diferencias en la iglesia primitiva. Claro, el tema es que en la iglesia primitiva las disputas se resolvían, no quedaban sin árbitro. Había diferencias, claro, pero se resolvían. Porque Jesús así lo mandó. ¿Había disputas adentro de la iglesia? Claro. Hechos 15, primer concilio de Jerusalén. ¿Había disputas? Sí. Pero había resolución, cosa que no se da en el protestantismo. Los apóstoles resolvían disputas con autoridad. Y cuando murieron los apóstoles, se resolvían las disputas con autoridad. ¿En dónde? En los concilios. Claro, ¿había diferencias en la iglesia primitiva? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero la iglesia se guiaba por la enseñanza apostólica de la iglesia, no por interpretaciones individuales. Lee los padres de la iglesia, lee los padres apostólicos. Donde esté el obispo, allí está la iglesia. No decía, donde está la Biblia, allí está la iglesia. Es donde está la autoridad de la iglesia. Ah, sí, pero lo importante es solo aceptar a Cristo, ¿verdad? Lo importante es solo aceptar a Cristo. Pero Jesús no dijo, solo cree. Jesús recuerda que también dijo, sígueme. Es un caminar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. Te van a decir que lo importante es solo aceptar a Cristo. Pero Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Si solo aceptar a Cristo fuera suficiente, ¿por qué la Biblia insiste en la obediencia y en las buenas obras? Si solo aceptar a Cristo es suficiente, ¿por qué tenemos más de 40 advertencias? ¿Escuchaste bien? Más de 40 advertencias en el Nuevo Testamento de aquellos que reciben la gracia de Dios y la rechazan y se apartan de la gracia de Dios. Apartarse de la iglesia es apartarse del cuerpo de Cristo. Claro, sí, obvio,
Obvio. Te van a decir también, ¿sabes qué te van a decir? Te van a decir que la iglesia no es el edificio. La iglesia no es un edificio, te van a decir. Te van a decir que la iglesia es la gente, no es un edificio. Pero la Biblia habla de la iglesia como un cuerpo unido. No habla de gente invisible. No habla de gente. 1 Corintios 12 habla de la iglesia como un cuerpo unido. Un cuerpo unido. Un cuerpo unido. No desmembrado. Un cuerpo unido. Te van a decir que la iglesia es la gente, no un edificio. Pero Jesús mismo le dio la autoridad a los apóstoles para gobernar su iglesia. Te van a decir que la iglesia no es un edificio, sino gente invisible a través de la historia, que no se sabe dónde están, no se sabe quiénes son. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Pablo habla de la iglesia como una institución con autoridad doctrinal. 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. No dice la Biblia es columna y fundamento de la verdad. Dice la iglesia. Muchos van a decir, no, sí, pero en realidad se refiere al Evangelio. Yo le creo a Pablo. Si Pablo dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿quién soy yo para decir, en realidad es el Evangelio? Pablo sabe hablar. Dejemos que hable Pablo. Pablo sabe lo que quiere manifestar. El apóstol Pablo no se confundió. Puso iglesia, pero en realidad quiso decir Evangelio. No, él sabe hablar. No tengo la autoridad para cambiar el pasaje y decir, dice iglesia, pero en realidad se trata del Evangelio. Lo siento, no tengo la autoridad. No tengo la autoridad. La autoridad se la dio Jesús a los apóstoles. Él es la autoridad. Si Pablo dice, la iglesia es columna y fundamento de la verdad, lo siento. Yo no puedo decir es el Evangelio. Claro que el Evangelio también. Pero allí dice que la iglesia es columna y fundamento, columna y baluarte de la verdad. Pénsalo, hermano. Si es real que en lo esencial están de acuerdo, bueno, ¿por qué no pueden definir todavía qué es lo esencial? Pénsalo. La verdad de la iglesia no puede ser ambigua. La verdad de Cristo no puede ser ambigua. Cristo es garante. Entonces, vos en una sana conciencia podés exigir eso. Podés exigir eso, pero exigirlo con valentía. Es decir, si todo es relativo y posiblemente Cristo nos mintió. Pero si hay una iglesia que vos mirás para atrás y tiene 2000 años y está, quizás signifique que Cristo no nos mintió. Y allí está. Allí están los sacramentos necesarios para salvarte. Allí está la predicación del Evangelio necesario para salvarte. Allí están los sacramentos. Allí están todas las gracias necesarias. Todas las gracias. La plenitud. La plenitud de la fe para salvarte. A vos y a tu familia y a tus generaciones que vienen por detrás. Por detrás.